Me acomodo. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Vamos a seguir con la clase del libro de Daniel. Vamos avanzando. Gracias al Señor estamos en el capítulo 4 de Daniel y es una historia muy impactante, nos hace meditar bastante lo que puede pasar en nuestras vidas cuando entra a nuestro corazón la soberbia. Y eso es el tema principal de esta historia, ¿no? Estamos estudiando al rey Nabucodonosor y obviamente al profeta Daniel. Ya hemos visto el episodio de los amigos de Daniel, cómo el Señor lo sacó del horno de fuego, ¿no? Es milagros maravillosos que reflejan el poder y la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿no? En toda circunstancia. Pero ahora volvemos, la historia regresa al rey Nabucodonosor, que fue el hombre que recibió una visión de la historia de la humanidad, cómo va a acabar. Los gobiernos, ¿no? Con el último reino, que es el reino del Señor, que viene y tumba el último gobierno global del anticristo que pronto viene, ¿no? Estamos viendo las plataformas de económicamente, el mundo está en problemas, cuestión de guerras, el mundo está en problemas. Estamos viendo la unidad religiosa, se está formando, movilizando, ¿no? el último gobierno humano antes que venga el Señor Jesús a traer su reino. Y todo esto vio Nabucodonosor y creyó en Dios. Acuérdense que Nabucodonosor era un rey babilónico, ¿no? Era de Babilonia, que ahora para nosotros sería Irak, pero en ese tiempo era tan grande que abarcaba Irán, Irak y Asiria, que viene a ser en el área de Nínive. Para nosotros estamos familiarizados con esa historia. Era muy inmenso el imperio. Ahorita ya está dividido en diferentes países y sería más exclusivo Irak, pero era muy rico él. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos que hizo una estatua de oro de 8 pisos. Imagínense la cantidad de riqueza como les hacía notar, no dice la Biblia que lo bañó en oro, sino que era de oro. O sea, es tanta riqueza que nos podemos imaginar, ¿no? Cuánto poder, cuánta riqueza, cuánta influencia, pero él recibe esta visión y cree en Dios, pero su corazón todavía no estaba completamente entregado al Señor. Y hoy vamos a ver cómo se desvía. Así que vamos a leer en Daniel capítulo 4. La Biblia le pone un título, los traductores le pusieron ahí la locura de Nabucodonosor. Eso no está en el original, eso fue aumentado. Esos títulos, cuando vean títulos en la Biblia y los números fueron aumentados siglos después, ¿no? A veces, como les digo, me gustan ciertos títulos, son muy apropiados, otros como que lo desvían a uno y lo hacen enfocarse solo en eso, cuando hay tantas otras enseñanzas y hay que tener cuidado a veces. Por ejemplo, aquí se están enfocando en Nabucodonosor, pero como les digo, a veces cuando uno lee las escrituras, lo más importante es primero encontrar cualidades de Dios, ¿verdad? Cualidades de características de Dios y después enfocarse en el humano, ¿verdad? Así que vamos a leer. Dice el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno o siempre eterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Vamos a parar ahí. Básicamente le pasa lo mismo a Nabucodonosor. Tiene otro sueño, pero esta vez sí se acuerda del sueño. La primera vez no se acordaba del sueño y quería que la gente le diga qué soñó y que le interprete lo que soñó, algo imposible. Pero Dios le revela a Daniel no solamente el sueño, pero también la interpretación, algo milagroso. Ahora de nuevo tiene un sueño, pero noten que empieza él reconociendo a Dios. Lo reconoce como el Dios altísimo, el que tiene poder, el que hace milagros, el que hace señales, el que hace potentes maravillas, ¿verdad? Y lo reconoce como rey. Dice, su reino es un reino eterno, siempre eterno. Nabucodonosor está empezando bien. Empieza reconociendo a Dios, sus características, y lo reconoce como rey y señor. Noten, y su señorío de generación en generación. Todo iba bien. Qué bonito, ¿no? Cuando alguien confiesa con su boca que Dios es su dueño, que Dios es su señor, que Dios es su rey. Es maravilloso, ¿no? Pero él dice, algo pasa, ¿no? Está tranquilo en su casa y tiene otro sueño, pero esta vez sí se acuerda del sueño, pero no se acuerda de la interpretación y manda a llamar a Daniel otra vez. A ver, vamos a ver el versículo 8. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Era un nombre babilónico. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Noten que sí cree en Dios, pero todavía no está muy claro que es un solo Dios. Él dice, mis dioses. O sea, hay una mezcla, ¿no? Le gusta la idea de un Dios poderoso, pero todavía está mitad y mitad. O sea, nos habla, su corazón no está entregado 100% al Dios verdadero, al único Dios. Tiene otros dioses santos, dice aquí. Y que ningún misterio se te esconde. Hablando de Daniel, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y dice el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Piensen en este árbol que Nabucodonosor está soñando, en un árbol que crece tanto que llega al cielo, y la parte de arriba es hermosa y está inmensa, ¿no? Miren el versículo 12, dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea, este árbol era influyente, ¿no? Tenía la capacidad de cubrir a todos, y no solamente con su sombra, pero con su fruto. Era proveedor. El árbol era de bendición para muchos, ¿verdad? Pero el versículo 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esta es una mención, así se menciona también a los ángeles como un vigilante. También a los demonios, o sea, como que están viendo en las esferas celestiales. En el Antiguo Testamento se usa pero aquí especifica que era santo, o sea, era un ángel de Dios. Un vigilante y santo descendía del cielo. Versículo 14, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Noten, hay una sentencia, el ángel está anunciando una sentencia grave para este árbol. Lo van a cortar, y todo la hermosura, todo lo que está arriba
se va a deshacer y solamente van a quedar las raíces, la cepa, dice, o sea, ni siquiera el tronco, más bajito del tronco, ¿no? Casi a ras, ¿verdad? Con el suelo, solamente las raíces y lo van a cubrir, dice, de hierro y de bronce, o sea, le limitan el crecimiento al árbol, lo van a prácticamente a tumbar, ¿no? Y dice, sigue el versículo 15, dice, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí se cambia la idea. Se está hablando de un árbol, primero en la visión, pero después dice, su corazón sea cambiado de hombre a bestia. O sea, ya nos está dando la idea de que este árbol está representando a una persona, ¿no? A un ser humano. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. En las escrituras cuando se habla de un tiempo es un año, 2 tiempos, 2 años. Por eso dice la profecía de Daniel que van a pasar 7 tiempos, o a veces dice también por semanas de años. O sea, se usa esos términos, pero se refiere a años. Aquí dice van a pasar 7 tiempos, quiere decir 7 años van a pasar en la historia de este personaje. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, aquí se da el propósito. Esta situación va a pasar para que el ser humano o este personaje específico reconozca que Dios es el que está en control de todo. Él gobierna los reinos y él reparte o da las cosas como él quiere, específicamente hablando de un reino, ¿no? Que Dios es el que está detrás de todo lo que se mueve en las esferas gubernamentales, ¿verdad? Dios permite las cosas para que se cumplan sus propósitos eternos, ¿verdad? Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Imagínense, Daniel ya sabía de qué se trataba este sueño, ¿no? Y tanto le impresiona que no puede hablarle ni decirle nada al rey por 1 hora. Se queda pensativo, se queda turbado, impactado, ¿no? Y yo nunca he experimentado esa situación, ¿no? A veces que uno se asusta o le afecta algo, una noticia o una circunstancia que uno se queda pensativo, tal vez unos 10 minutos, máximo 20 tal vez, pero 1 hora quedarse sin hablar y estar así, esto es algo que él estaba batallando con sus pensamientos. ¿Qué digo? ¿Cómo le digo lo que esto significa? Y sigue y dice el versículo 19 en la mitad, dice, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, son malas noticias. Este sueño le va a encantar a los que te odian. Es un sueño para tus enemigos y para los que quieren el mal tuyo. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba
hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Y la sentencia del Altísimo, o sea, viene de Dios. Sí, el ángel dio el anuncio, dio la sentencia, pero esto viene del Altísimo. Solo hay una persona que tiene ese nombre, que es nuestro Dios, ¿verdad? El Dios del cielo, el que está sobre todo, el Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. O sea, todo es acerca de Dios y no del ser humano. Versículo 26. Antes de leer el versículo 26, es importante saber el propósito. Toda prueba, toda sentencia, toda circunstancia, Dios tiene un propósito para las circunstancias, para nuestra vida. En este caso, por lo general, casi todas las circunstancias tienen este propósito, que uno reconozca que Dios es el que está, Él es el Altísimo, Él es el que está en control, Él es el que se merece la gloria, Él es el dueño de todo. Ese es el propósito principal de las pruebas, ¿no? Y de las situaciones que nos afligen. Versículo 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Algo interesante, que toda prueba, toda circunstancia tiene sus propósitos, como hemos dicho, que reconozcamos a Dios, pero Dios usa ciertas circunstancias para que esos propósitos lleguen a nuestra vida. En este caso, Daniel le aconseja, mira, preocúpate por los pobres. Si te enfocas en otros, vas a prolongar tu tranquilidad. En lugar de estar pensando en ti, ayuda a los que necesitan. En lugar de estar enfocándote en ti, enfócate en los que te rodean, y Dios pueda que extienda la misericordia y el tiempo de tranquilidad a tu vida. Pero Nabucodonosor no le hizo caso. Miren el versículo 28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Noten, las sentencias que Dios da muchas veces tardan desde nuestra perspectiva, ¿no? Pasaron 12 meses.
Pero no es tardanza, sino es misericordia. Dios le estaba dando 12 meses para que Nabucodonosor reflexione y reconozca. Ese era el propósito, que reconozca que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Que todo lo que, tanto la autoridad, el poder, la magnificencia, la hermosura, la inteligencia, porque dice que era un hombre, Nabucodonosor, genio. Era un hombre de un intelecto tremendo, muy inteligente, Nabucodonosor, pero no reconoció. ¿Y cómo sabemos su corazón? Como lo que dice, lo que normalmente lo que nosotros digamos va a revelar nuestro corazón. Eso dijo el Señor Jesús. De la abundancia, bueno, de la boca, de la abundancia de la boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De lo que abunda en nuestro corazón va a salir en lo que decimos, ¿no? Si nuestro corazón está enfocado solo en el yo, solamente vamos a estar hablando del yo y yo y yo. Pero si en nuestro corazón está reconocer a Dios, reconocer, ese es el propósito, ¿no? de nuestra vida. Honrar al Señor en todo, reconocer. Dice la palabra Proverbios 3:5 que dice, no te fíes, como dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Todos los caminos, ¿no? El trabajo que tengamos, las cosas materiales que tenemos, la salud, la familia, el matrimonio, la iglesia, el conocimiento, las habilidades, todo, reconócelo a Él. De Él vienen. No caigas en la trampa de Nabucodonosor que decía, mira lo que yo he hecho. Mira qué tan grande que he logrado todo esto, ¿verdad? Lo que yo edifiqué con mi fuerza y con mi poder para la gloria de mi majestad. Todo era el yo, ¿no? Y eso que ya había tenido un encuentro con Dios y había visto su poder y había visto que Dios interrumpió su coraje cuando rescató a los jóvenes del foso del fuego, ¿no? Del pozo, de ese horno de fuego. Pero aún así su corazón no está entregado 100%, ¿verdad? Y el Señor inmediatamente dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando escuchó esa voz que le dijo, ahorita se va a cumplir lo que se te anunció, la sentencia, ¿verdad? Vas a perder la razón, vas a tener que ir afuera a vivir como un animal, a que te caiga el rocío, a que coma la hierba. Algunos eruditos dicen que esta locura que le trajo se conoce como una enfermedad mental que la persona cree y piensa que es un buey o una vaca. O sea, hay una enfermedad mental que la persona se distorsiona de repente y empieza a creer que tiene que salir a comer la hierba, ¿verdad? Es algo, le sucedió a él creen los eruditos, esta enfermedad mental que perdió la razón. Dios permitió esa etapa, pero fue larga, 7 años de locura, de perder la razón, ¿no? Y hasta que reconozcas, dice que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Eso dicen que cuando una persona deja de bañarse, de asearse, el pelo se engruesa y como va creciendo, ¿no? Se empieza a ver claro con el rocío, se empieza a ver como plumas. Es terrible la situación de él, un hombre muy bendecido, termina en esta etapa de su vida en humillación.
pierde su estatus de influencia, ¿verdad? Y obviamente por eso 7 años alguien más ocupó su lugar durante esos 7 años, pero Dios dijo que no le iba a quitar el reino, se lo iba a devolver hasta que él reconozca. Lo que me llama la atención es que a veces pensamos que ciertas personas o ciertas condiciones, uno dice, esta persona ya no tiene esperanza. Yo estoy segura que alguna vez han pensado eso de otra persona, porque a todos se nos pasa esa idea, ¿no? Pobre esta persona, ¿no? A lo mejor está en adicción o en alguna enfermedad mental y uno dice, ya no hay esperanza, ¿verdad? Pero Nabucodonosor es un ejemplo claro de que siempre hay esperanza mientras haya vida, ¿no? El Señor causó o le permitió que él vuelva en sí y reconozca. O sea, cómo es posible que estando en esa condición de locura, reconoció que Dios, o sea, en un momento Dios le permitió, o aún en lo que para nosotros era locura, tuvo lucidez para decir, sí, Dios es el que controla todo, ¿verdad? Y miren el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Noten el cambio en el tono, ¿no? Ahora está alabando, está glorificando, está bendiciendo, está reconociendo a Dios, ¿no? Qué bonitos verbos, ¿no? Todo positivo, ¿no? Está poniendo a Dios en su lugar, ¿no? No es nosotros aquí y Dios abajo, es Dios arriba, ¿no? Y nosotros siguiendo su voluntad. Versículo 35 dice Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Imagínense, eso está diciendo no solo yo, dijo, pero él controla todo, no solamente a los reyes, no solamente a los gobernantes, a todos los habitantes. Él gobierna sobre los seres angelicales, él gobierna sobre todos los poderes, dice, y no hay nadie que lo detenga. Hay gente que piensa eso, que le está ganando a Dios, ¿verdad? Que Dios no va a poder hacer su voluntad. El enemigo piensa esto, Satanás y sus demonios, ellos piensan que pueden truncar los propósitos de Dios, y no, nadie puede. Dios, lo que Él tiene, su plan se va a dar a su tiempo, ¿no? Nadie lo puede detener, y eso reconoce Nabucodonosor, y dice el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad. Tan importante, ¿no? A veces perdemos de vista esa palabra tan íntima y personal, la dignidad, ¿verdad? Porque cuando uno está en pecado, cuando uno está alejado de Dios, Satanás le quita esa pureza, esa belleza que Dios da, la dignidad. Pero dice, Dios me devolvió todo, mi dignidad, mi reino, mi majestad, mi grandeza, volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Eso solamente Dios puede hacer. ¿Quién le da oportunidad a alguien que ha sido loco a de que vuelva a ser el presidente o el rey? Nadie. Eso es un milagro, que Dios lo puso en gracia y le devolvió a un nivel que es tan superior que la gente dijo, está bien, no puede regresar a ser, y más grande fue su grandeza. Dice que me fue añadida, o sea, no fue ahora por su logro, sino que Dios se la dio. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Noten esa realidad, ese entendimiento de Nabucodonosor, ¿no? Que Dios lo humilló y él puede, dice, no hay ningún reclamo, porque Nabucodonosor pudo haber dicho, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me enseñaste de otra manera? ¿Por qué no mandaste a Daniel que me diga que yo estaba soberbio o que debía cambiar mis caminos? ¿Por qué no me diste otro sueño o una visión? A veces uno quiere las cosas de la manera más fácil, pero Dios sabe que eso no va a cambiar nuestro corazón, que tiene la persona que pasar por una circunstancia fuera de serie, porque esto es algo increíble, ¿no? Pasar por una enfermedad tan larga, 7 años. Yo me acuerdo, y muchas de ustedes saben la historia, que por una temporada, por 7 años, y yo no soy Nabucodonosor, me dio un tipo de artritis terrible. Fueron 7 años largos de sufrimiento, de dolor, pero Dios me enseñó tantas cosas durante esa enfermedad. Primero, a entender el dolor de otros, porque cuando uno está saludable, no, por ejemplo, hasta para saludar a alguien que sufre con artritis hay que ser muy cuidadoso, no apretarle tanto la mano, pero hay gente que es muy imprudente porque quiere hacerse ver como que son fuertes, ¿verdad? O como que yo soy muy, no sé, en esa época lo tomaba como orgullo de la gente de pensar en ellos, ¿no? Que muestran como que sí son, pero no piensan en el otro que está dolorido y que un apretón tan fuerte lastima, ¿no? Pero hay cosas que uno empieza a entender a un nivel cuando uno está sufriendo. Cuando uno sufre, aprende a tener misericordia, aprende a dar gracia, aprende tantas cosas, aprende a someterse a la voluntad del Señor cuando Él diga y no cuando uno quiere. Aprende, el Señor lo humilla a uno a través de las pruebas y tantas otras cosas que aprendí. El Señor me dio sanidad, me levantó esa prueba. Obviamente dice que cuando uno llega a reconocer lo que necesita, ahí el Señor levanta, ¿no? Y bueno, 5 años estuve sin problemas y me regresó. El año de la pandemia me regresó como por 2 años, año y medio, y después se volvió a ir, pero el Señor de nuevo me enseñó más cosas durante esa era. Me enseñó a perdonar, me enseñó a esperar, porque el Señor dice que uno tiene que aprender a esperar en el tiempo de Él, a callar y guardar silencio. Dice, y reconocer que Él es Dios. No, hay muchas cosas que uno aprende, pero Nabucodonosor, imagínense, mientras más alto suba la persona, la caída es más pesada, es más fuerte, ¿verdad? Él cayó muy, muy bajo, ¿no? Gracias al Señor, 1000 veces se prefiere artritis que volverse loco, ¿no? O que lo desprecien a uno y lo tiren a comer hierba, ¿no? Como un animal. Es algo terrible, ¿no? Pero cada persona, el nivel de dureza del corazón va a marcar el nivel de prueba. Se llega a un nivel de paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno llega a esa realización de decir que se haga la voluntad del Señor, soy feliz con Él, y no importa, eso le pasó a todos los apóstoles, ¿verdad? Pablo decía, ¿no? Bástate mi gracia, le dijo el Señor, es suficiente, eso es todo. ¿Qué más podemos querer que la gracia de Dios, que nos da amor, que nos da esperanza, que nos da paz, que nos da un futuro, que nos salva a través de Cristo Jesús? Es apreciar el regalo que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Más que enfocarnos en lo que vemos, nos enfocamos en lo que no vemos. Las cosas de Dios y sus planes para nosotros. Pero vamos a enfocarnos, escogí 2, 4, 6 versículos que tienen que ver con la soberbia, porque eso es lo que Nabucodonosor reconoce, que él era soberbio, y dice, Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Y vamos a ver, para
veamos abajo, solo son 1, 2, 3, 5 versículos y abajo está el concepto de soberbia y las palabras en el Antiguo Testamento. En la Biblia en inglés, cuando en nuestra Biblia en ciertos versículos dice soberbia, en la Biblia en inglés dice orgullo, dice pride. Pero sale de esta misma palabra que hebrea que es sadón. Sadón quiere decir orgullo, insolencia, jactancia, arrogancia, presunción. Noten diferentes manifestaciones, ¿verdad? Cuando alguien es arrogante o solamente se anda jactando, anda presumiendo, es feo. Dice el proverbio que te halague otro, ¿verdad? Pero que no te alabe tu propia boca, ¿verdad? Que salga de otro, que diga qué, ¿verdad? Inteligente o qué linda o qué esto, que salga de otro, no de uno mismo. Eso sería arrogancia. Insolencia es como una malcriadez, ¿no? Como ponerse en un puesto que uno no le corresponde, ¿verdad? Ponerse a un nivel que no le corresponde. Y hay que saber tener prudencia, hay una palabra muy bonita que Proverbios lo usa mucho, la discreción. Hay cosas que no nos compete, ¿verdad? Meternos, pero cuando hay arrogancia, hay insolencia, hay ese irrespeto, ¿no? La otra palabra hebrea es gabaj, que quiere decir altivez. Esto se nota en las miradas, ¿verdad? Cómo uno ve a otros, cómo se expresa de otros. Gabaj quiere decir estar en alto. En español se traduce soberbia en general. Exaltarse, volar o levantarse. No sé si han visto ustedes caricaturas cuando dibujan a alguien que es orgulloso, siempre lo pintan bien así como un pavo, ¿verdad? Como inflado, ¿no? Con la cabeza en alto, como que está volando, ¿no? Se levanta, se exalta a sí mismo, o sea, es la idea. Y eso es la soberbia. Y dice, vámonos ahora hacia los versículos. Se me cortó aquí, pero bueno, se me acabó para los hermanos del Zoom, pero aquí los tengo los de hermanos del Facebook. Santiago 4:4 al 10 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Está hablando a creyentes, obviamente. Alguien que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en su vida, es porque es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo del Señor Jesús nos anhela. Él no nos quiere compartir ni con nuestras propias ideas, ni con el mundo, ¿verdad? Y versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir es como cuando uno pone la mano para impedir que alguien se acerque. Dios no deja que el soberbio se acerque a Él. Dios no puede, no resiste el pecado. El orgullo fue el primer pecado que salió en Satanás, ¿no? El orgullo es algo, empieza, del orgullo salen todos los otros pecados y el Señor resiste, lo hace, lo empuja, ¿no? No lo recibe. Dios no resiste a alguien que es soberbio, que es arrogante, que se exalta a sí mismo. Y el contraste es que da gracia, da regalos, da bendición al que es humilde, al que reconoce su condición como pecador, al que reconoce su necesidad, al que reconoce su condición ante Dios, ¿verdad? Es muy importante saber el puesto que uno tiene. Uno no es Dios, uno no está en control, uno no puede, necesita de Dios. Por eso el que reconoce, busca a Dios. Ama a Dios, acepta la salvación de Dios porque reconoce su condición, es humilde. Versículo 7, someteos pues a Dios, ahí se cortó no está el A, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Noten que se asocia esto de que el diablo anda alrededor de uno, se lo conecta con la soberbia.
A veces pensamos que Satanás nos ataca de otras maneras, pero principalmente va a tratar de tumbarnos con el orgullo, con la arrogancia. Anda buscando cómo se mete en nuestros pensamientos. Pero hay que resistirlo, sometiéndonos a Dios, reconociendo la grandeza, que Dios es soberano, Dios es el Altísimo, y Él huye cuando uno reconoce que Dios es el que está en control. Versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humillación lleva a reconocer nuestro estado, y obviamente pues dicen que el arrepentimiento trae esas lágrimas de reconocimiento, ¿no? Necesitamos reconocer dónde estamos y lo que somos sin el Señor, ¿verdad? Es muy difícil para una persona orgullosa, hemos dicho, es muy difícil para un orgulloso orar, y es muy difícil para una persona orgullosa confesar o pedir perdón a Dios, y mucho menos, si no puede hacerlo con Dios, mucho menos con el prójimo. Y eso mide nuestro nivel de orgullo. A veces pensamos que no somos orgullosos, pero pensemos cuántas veces confesamos delante de Dios nuestros pecados. Es muy rara la vez que alguien ora pidiendo perdón. Eso me llama mucho la atención. Uno rápido se va a pedir, a pedir y a pedir, pero la confesión, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Es un círculo, ¿verdad? Que le fallamos, que lo que tenemos es por Él, que lo necesitamos, ¿verdad? Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La vergüenza, el que es orgulloso va a pasar vergüenza, tarde o temprano va a caer y va a pasar esa deshonra, ¿no? Se le quita la honra. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Si usted quiere saber si es orgulloso o orgullosa, mire cuántas veces busca pelear. Porque el que quiere pelear quiere mostrar que se tiene que hacer las cosas como él o ella quiere. Entonces eso habla de soberbia, ¿no? Anda buscando que se haga, por eso dice, concibe contienda, busca el pleito, pero el que sabe, el que es humilde evita, ¿no? Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, ¿no? El reconocimiento lleva a que Dios lo honre. A través de la gente, ¿no? Va a haber un reconocimiento, un valor de la persona cuando la persona es humilde. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hay mucha bendición para el que es humilde en el Señor, ¿no? O sea, el que reconoce, esa es la humildad. La humildad no habla de pobreza, humildad habla de alguien que reconoce a Dios en todo, alguien que exalta, que glorifica, que, como dijo aquí en Nabucodonosor, todos esos verbos son alaba, engrandece, glorifica a Dios, al Rey del cielo. Eso es ser humilde, darle la gloria a Dios en todo. No, lo que tenemos, lo que somos, es por Él. Pablo decía, por Él somos y por Él vivimos. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Así que es reconocer, alabarlo, glorificarlo, engrandecer al Señor nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a reconocer que necesitamos, ¿verdad?, dejar que el Señor nos quite la soberbia y nos dé más de su humildad. Señor amado, te damos gracias por esta historia tan tremenda, Señor, tan impresionante, la historia de Nabucodonosor, como alguien que vio tanta grandeza, vio tantas señales, recibió tantas
tantas bendiciones, Señor. Dejó que su corazón se llene de orgullo, de soberbia, de arrogancia, Señor. Padre, nos indica, como dice tu palabra, que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque es fácil dar rienda suelta a nuestra inclinación pecaminosa de creernos Dios, de creer que todo lo podemos y que no necesitamos de nadie y que somos autosuficientes, Señor. Quítanos, Señor, esa actitud. Ayúdanos, Señor, a evitar tener que sufrir para poder aprender a reconocerte, Señor. Ayúdanos a ser avisados, como dice el proverbio, ser inteligentes y sabios y evitar el dolor, la vergüenza, Señor, la destrucción que trae el orgullo. Señor Padre, gracias porque eres misericordioso y vemos que aún este hombre, después de 7 años, tuvo la oportunidad de reconocerte, de humillarse, de exaltarte, de alabarte, y sabes de qué somos capaces, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Padre, reconocemos que no somos nada sin ti. Todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Ayúdanos a pensar en otros, a bendecir a otros, Señor, a ser misericordiosos con otros, Señor, y desenfocarnos de pensar solo en nosotros, Señor. Llénanos más de la actitud que hubo en nuestro Señor Jesús, que se humilló a sí mismo y fue hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, que porque Él se humilló, lo has exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, reconocemos su señorío, su reino. Él es el único digno de recibir la gloria. Señor, gracias porque eso nos dice tu palabra y lo creemos, Señor. Ayúdanos a ponerlo a Él en el lugar que se merece, Señor, y nosotros ocupar el lugar que nosotros nos merecemos. Es tu gracia. Todo lo que tenemos es por gracia, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por tu Espíritu Santo que viene a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos entre hermanos. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados, por Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Reconocemos que tú eres Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Señor, y rogamos que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Todo esto pedimos en los méritos, en el nombre maravilloso, poderoso, del único digno de recibir la gloria, el poder y el reino, nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Adelante con Cristo.